Buenas noches, al saludarlos estamos iniciando la emisión estelar del noticiero de la televisión cubana. Buenas noches, Rafael Serrano y Giselle Filiutelles les damos la bienvenida. De inmediato nuestros titulares. Recuerda, presidente Miguel Díaz-Canel, el legado del líder histórico de la Revolución Cubana en el día de su cumpleaños 93. Asiste el primer vicepresidente Salvador Valdés Mesa a apertura de exposición en homenaje a Martí y Fidel en el día en que Cuba honra al comandante en jefe. Llegó a la patria el último grupo de la delegación cubana que participó en los Juegos Panamericanos de Lima. Vuelven los brasileños a las calles a protestar contra el gobierno de Jair Bolsonaro. El presidente de los consejos de Estado y de ministros, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, resaltó hoy el legado del comandante en jefe Fidel Castro Ruz en ocasión del aniversario 93 del natalicio del líder histórico de la Revolución Cubana. En su cuenta en la red social Twitter, Díaz-Canel escribió: Cuba amanece en homenaje, hoy cumple 93 años, el heredero del legado de José Martí, el líder invicto que sobrevivió a más de 600 atentados y enfrentó sin concesiones a 11 administraciones del imperio. Fidel vive porque viven sus ideas. Con la presencia del miembro del Buró Político del Comité Central del Partido y primer vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Salvador Valdés Mesa, se inauguró esta tarde la exposición En busca de intersecciones del artista de la plástica Ernesto Rancayo. Un homenaje al comandante en jefe Fidel Castro en el día del aniversario 93 de su natalicio. Poesía visual que hilvana la continuidad del pensamiento y la acción de Martí y Fidel, resulta esta muestra concebida con 25 obras creadas durante más de 3 décadas por el artista de la plástica Ernesto Rancaño. Las piezas por primera vez se exhiben juntas como homenaje al cumpleaños 93 del líder histórico. El colibrí es el animal en proporción a su cuerpo que tiene el corazón más grande. Y creo que estos seres igual. Yo creo que son fundamentales a la hora de nosotros tener patria y es un acto permanente de gratitud. Tiene mucha significación. El artista, pudiéramos decir que es parte de la obra de la revolución y es una respuesta a esa obra, la expresión de cómo la revolución dio oportunidad de manera universal a todo de poder desarrollar sus talentos. Yo creo que es una expresión de eso. Apertura a la exposición En busca de intersecciones del artista Ernesto Rancaño en el Memorial José Martí. Aleida Piñero Meneses, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El miembro del Buró Político del Comité Central del Partido y presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Esteban Lazo Hernández, significó la impronta y sensibilidad del líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz, durante un recorrido por sitios de interés histórico vinculados al hombre que nació en Virán el 13 de agosto de 1926. Es jornada de conmemoración para los cubanos. Este 13 de agosto son muchos los que buscan recuerdos cercanos a Fidel. El presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Esteban Lazo, encuentra esas vivencias en la granjita Siboney. Por eso estoy hoy aquí, el día de su cumpleaños, 13 de agosto, de su 93 aniversario, donde él comenzó con este gran grupo de jóvenes esta batalla. Este lugar debe ser un símbolo para todos los cubanos, un símbolo para todos los jóvenes, un compromiso de lucha para todos los jóvenes. No importa que vayan pasando los años, cuando de compromiso se trata. Lazo Hernández repasa con familiares y guías cada anécdota que guarda como lección de vida. Aclara detalles del asalto, se detiene en el caguairán que crece al fondo de la casa. Conoce de aquella última visita realizada por el líder junto a Ramonet en 2003. Es su manera de tener vivo al dirigente que alguna vez se le apodó Titán de Ébano. Para nosotros, visualizar el futuro de la revolución nos lo enseñó Fidel, porque él la visualizó desde aquí. Y sobre todo, si otra cosa nos enseñó a todos nosotros, Fidel,
es la extraordinaria confianza en los jóvenes, la extraordinaria confianza en la futura generación y la extraordinaria confianza en las ideas, en el pensamiento, en los valores que debían tener las personas. La historia misma lleva al presidente de la Asamblea hasta el Museo 26 de julio. Otra vez la rebeldía. Coinciden internacionalistas y combatientes de la clandestinidad y el ejército rebelde con quienes revive proezas de antaño. A los jóvenes dedica tiempo para hablar de enseñanzas, unidad y desafíos. Este 13 de agosto los cubanos conmemoran una vida de sacrificios. Lo hacen proyectando ese futuro que alguna vez soñó el niño de Virán y ese joven que empezó a cambiar Cuba desde la granjita Siboney. Desde Santiago de Cuba, Dairon Changarrams, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Este 13 de agosto, la juventud reafirmó su compromiso con la continuidad de la obra de la Revolución Cubana en acto celebrado en la casa natal de Fidel y Raúl en Virán, provincia de Holguín. El cumpleaños 93 de Fidel invitó a todos los cubanos. Unos 700 jóvenes holguineros protagonizaron la celebración en el complejo histórico de Virán, enclavado en el municipio de Cueto. Nos empeñaremos en aportar más desde el estudio, el trabajo, la defensa de la patria, a la actualización del modelo económico y social de desarrollo socialista, bajo la guía de nuestro partido único y del general de ejército Raúl Castro. Condenaron el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto a Cuba y manifestaron su apoyo al pueblo de Venezuela. El primer secretario del partido en Holguín, Ernesto Santiesteban Velázquez, encabezó el acto junto al presidente del gobierno en la provincia, Julio César Estupiñán Rodríguez, y la máxima figura de la organización de pioneros José Martí en el país, Rosa María Ramírez Montero. El sitio que vio nacer a Fidel y a Raúl Castro avivó emociones. Nos corresponde ser precisamente lo que nos pide nuestro comandante, ser continuidad. Que los jóvenes cubanos apoyamos esta revolución y el legado que Fidel nos ha dejado y lo defendemos con todo nuestro cariño. Un grupo de holguineros ingresó de manera oficial a la Unión de Jóvenes Comunistas en día marcado por el nacimiento de un hombre de alcance universal. Esta vez se presentó el libro Knockout, visita de Fidel Castro al sur del Bronx, del escritor puertorriqueño Julio Pavón. Poco más de 200 páginas reseñan la estancia del comandante y su acogida en los Estados Unidos durante esos días. Desde Holguín, Marel González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Repasemos algunos temas del acontecer internacional. Hoy volvieron a las calles miles de brasileños. Defienden la educación y protestan contra la reforma de jubilaciones que impulsa el gobierno de Jair Bolsonaro. Las manifestaciones coincidieron con otra marcha de mujeres indígenas que denuncian las políticas genocidas del presidente. Estudiantes, profesores, sindicatos, movimientos sociales y mujeres indígenas salieron una vez más a las calles de Brasil. El objetivo, protestar contra los recortes en educación, la reforma de las jubilaciones y el aumento creciente de la deforestación del Amazonas. En tiempos recientes, las mujeres han ganado fuerza en las bases luchando por la demarcación de los territorios indígenas. Luchan por la salud, contra la minería ilegal, contra esos mineros y contra este mal gobierno. Creo que la reforma va a beneficiar a las grandes corporaciones, a los grandes bancos con las pensiones privadas. Y en Estados Unidos están los grandes bancos que pueden aprovechar la situación. Estados Unidos está aprovechando que hay un loco en el gobierno. El que hace una reforma así es un loco. Es tan loco que quiere poner al hijo de embajador en Estados Unidos porque sabe fritar hamburguesas. Yo también lo sé. El rechazo popular a las políticas del gobierno de Bolsonaro se han vuelto una constante desde que el amante de las dictaduras militares asumiera la presidencia en enero.
Un malestar que se agrava por sus continuas odas a quienes participaron en las desapariciones de más de 400 presos políticos y de las torturas de al menos 20.000 personas. Un héroe nacional que impidió que el país cayera en el tipo de cosas que a la izquierda le gustaría todavía hoy. Este gobierno ya está reescribiendo la historia desde el ángulo más indeseable. No se puede permitir que esto continúe. No es posible que aún hoy revivamos estos tiempos autoritarios aquí en América Latina. Como si fuera poco, la actividad económica en Brasil se contrajo en el segundo trimestre del año, de acuerdo con indicadores del Banco Central Suramericano. Las cifras en negativo sugieren que la mayor economía de América Latina podría haber caído en recesión. Liz Oliva Fernández, Redacción Internacional. En Venezuela, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ejecuta intensos operativos para acabar con las diferentes bandas paramilitares que desde las fronteras acosan al pueblo venezolano y a sus dirigentes políticos. Por su parte, el ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, indicó que la Fuerza Armada Bolivariana condena el bloqueo total impuesto por el presidente estadounidense Donald Trump. Las declaraciones del funcionario venezolano apoyan la recolección de firmas de la campaña No Más Trump. Padrino López se hizo eco igualmente del llamado del presidente Nicolás Maduro al diálogo con la oposición para minimizar las diferencias entre las partes políticas. En desafío al terrorismo, los sirios celebran la fiesta musulmana del sacrificio en un ambiente de paz y tolerancia en casi todo el territorio nacional. Con los detalles, el colaborador Fadi Maruf desde Damasco, Siria. Millones de sirios comenzaron las celebraciones de la fiesta musulmana del sacrificio, Eid al-Adha, en medio de un ambiente de paz y estabilidad en todas las zonas liberadas del terrorismo por el ejército. Al rezo de esta fiesta musulmana asistió el mandatario sirio Bashar al-Assad, acompañado por el gran mufti de la República y las máximas autoridades del gobierno de esta nación. En el sermón del Eid, el imán afirmó que el amor a la patria es la traducción verdadera de la fe y destacó los valores del sacrificio por la dignidad de la nación. La fiesta ha sido una ocasión para que los sirios confirmen que el Islam llama al diálogo y la meditación y a trabajar por la paz y la estabilidad y no por la destrucción y el asesinato. Por otro lado, y por octavo año consecutivo, los fieles en Siria fueron impedidos por las autoridades sauditas de dirigirse a la Meca para efectuar el ritual de la peregrinación. Sin embargo, las calles y parques de las ciudades de esta nación se llenaron de gente en una muestra de amor a la vida y desafío al terrorismo. Los sirios celebran sus fiestas tanto religiosas como nacionales, con miradas hacia una Siria soberana y totalmente libre del terrorismo y la ocupación extranjera. Para el sistema informativo de la televisión cubana, reportó Fadi Maruf, corresponsal de prensa latina en la capital siria, Damasco. El candidato ganador de las elecciones primarias en Argentina, Alberto Fernández, rechazó los comentarios en su contra del presidente brasileño Jair Bolsonaro, al que calificó de racista y de odiar a las mujeres. Fernández añadió que lo único que le pediría al capitán retirado del gigante suramericano es la liberación de Luis Ignacio Lula da Silva. La Organización Nacional Indígena y Campesina de Colombia denunció las amenazas y asesinatos contra sus comunidades por grupos paramilitares. Una de las zonas más afectadas es la del departamento del Cauca, que solo en 40 días se reportaron 57 ataques que causaron la muerte a 7 indígenas. Defensores de derechos humanos acusaron al gobierno de Iván Duque de no garantizar la protección de la población aborigen. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, pidió a los gobiernos europeos recibir a 507 migrantes varados en embarcaciones en el mar Mediterráneo. El organismo internacional aseguró que se trata de una asistencia humanitaria, pues se esperan tormentas en los próximos días y la situación a bordo de los barcos Open Arms y Ocean Viking sin duda empeorará. Jorge Sosa Chacón, Redacción Internacional. Ante los nuevos intentos de persecución política contra el expresidente Rafael Correa, el líder anunció que no renunciará a volver a su país y retomar el proyecto que inició con su gobierno. Sin embargo, la derecha está poniendo miles de trabas para que eso no suceda. Con el análisis, la periodista Diana Valido.
Hola, muy buenas noches. Rafael Correa, el expresidente de Ecuador, afirmó en una entrevista que tiene que volver a su patria para salvar lo que alcanzó la Revolución Ciudadana. La inmediatez de estas declaraciones se debe a un nuevo intento por manchar la imagen del líder, lo cual confirma la persecución política contra todos los seguidores de su gobierno. El expresidente Rafael Correa, su exministro de Defensa Ricardo Patiño y su exsecretario de Comunicación Fernando Alvarado fueron llamados recientemente por la Fiscalía ecuatoriana a declarar, ya que se les intenta vincular con una investigación por la muerte del policía Froilán Jiménez en el año 2010. Con este son 26 los procesos judiciales en los que han intentado implicar al expresidente para forzarlo a regresar a Ecuador y ponerlo tras las rejas. Cualquier coincidencia con otro caso de la región, lamento decirles que no es casualidad. Con Correa se busca hacer lo mismo que con Lula, encerrarlo para impedir que un proceso político avance o, mejor aún, resurja. Vayamos a los hechos. Desde su salida de la presidencia en el 2017, el exmandatario reside en Bélgica con su familia. Ninguno de los procesos judiciales iniciados en su contra ha mostrado pruebas concretas, pero sí le exigen rendir cuentas ante los tribunales cada 15 días, con lo cual buscan inculparlo de crímenes que jamás cometió. No es casualidad que el ex vicepresidente Jorge Glass lleve 2 años en la cárcel sin probársele un solo delito, pero sin embargo lo mantienen encerrado a pesar del deterioro de su salud. Los mismos medios de prensa que se prestan para esta novela policíaca no prestan atención a la situación actual del país, donde la administración sale de organizaciones regionales como UNASUR, donde aumentaron los índices de pobreza, donde lo que ayer era una conquista social, hoy es una cuenta más a pagar en el bolsillo de muchos ecuatorianos. Llama la atención que los medios han dejado en el aparente olvido el único escándalo de corrupción que sí tiene pruebas comprobadas, los INA Papers, a donde fue a parar el dinero de los paraísos fiscales de Lenín Moreno. Recordemos que en este caso la soga se cortó por el lado más débil, Julian Assange, quien hoy está en prisión en Reino Unido y según algunas fuentes ya fue vendido como un botín de guerra por Ecuador a Estados Unidos. Que vuelva Rafael Correa a su país, que pueda presentarse como candidato, pasa primero por el reconocimiento a sus derechos como ciudadano y segundo por desmontar las mentiras en su contra. La izquierda está empujando poco a poco por retomar el lugar que tuvo. Y Argentina lo evidenció con la victoria en las primarias de la fórmula Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. En Brasil los movimientos de izquierda continúan la batalla por sacar a Lula del encierro, aun cuando los propios que lo encerraron fueron desenmascarados. Pero lo que estamos viendo es una enseñanza cíclica para América Latina. Tal como escribió Eduardo Galeano, la historia es un profeta con la mirada vuelta hacia atrás. Por lo que fue y contra lo que fue, anuncia lo que será. Un llamado entonces a no equivocarse en nuevas temporadas. Así me despido, nos vemos la próxima semana. La Brigada de Solidaridad Venceremos rindió tributo esta mañana al eterno líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro, en el aniversario 93 de su natalicio. El cementerio patrimonial Santa Ifigenia fue el último sitio visitado por los brigadistas norteamericanos en la edición 50 de este movimiento internacional. No fue coincidencia que los integrantes de la Brigada Venceremos escogieran el cementerio patrimonial Santa Ifigenia de Santiago de Cuba para la última escala de su visita a la isla. Este 13 de agosto, cuando se cumple el aniversario 93 del natalicio de Fidel Castro, los brigadistas norteamericanos recordaron particularmente el impulso del eterno líder de la Revolución Cubana a este movimiento internacionalista durante 50 años de lucha contra el bloqueo y solidaridad. Luego de 3 semanas en Cuba, desaparecen las diferencias generacionales y se aunan las emociones de los veteranos y quienes llegan por primera vez. Me gustaría como saber el momento que Fidel decidió que necesitaba esa libertad para el país, para su país. Y estoy pensando cuál momento fue ese y ahora estoy imaginando qué estaba pasando por la mente de él cuando se pasó. Y venir a este espacio a ver estos héroes tan grandes. Casi es demasiado. Como ellos, miles de santiagueros peregrinaron hoy hasta la Piedra Sepultura para expresar su profundo agradecimiento al comandante. La fidelidad y la emoción siempre van de la mano. Para mí él sigue siendo mi comandante. Yo soy una de las agradecidas. La gente que luchó y le pido fuerza para seguir luchando.
Jóvenes, combatientes y representantes de organizaciones sociales y centros de trabajo protagonizan otra jornada de homenaje popular al más invicto de los cubanos. En Santiago de Cuba, Claudia González Catalán, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El cumpleaños 93 de Fidel fue celebrado también en el grupo de las industrias biotecnológicas y farmacéuticas BioCuba Pharma, con la inauguración de nuevas instalaciones para el bienestar de la comunidad científica cubana. La formación y la atención del capital humano en la industria biofarmacéutica cubana formaron siempre parte del pensamiento de Fidel. Al legado del líder histórico de la revolución, los profesionales de la única planta de citostáticos del país, perteneciente a los laboratorios AICA, dedicaron la inauguración de obras que mejoran las condiciones de trabajo de un colectivo que garantiza por cada minuto que pasa que 205 personas utilicen estos medicamentos. Los trabajadores de BioCuba Pharma en general tenemos un compromiso eterno con nuestro querido comandante en jefe y hoy es un día especial para todos nosotros. Inaugurar hoy objetos de obras que mejoran la calidad de vida de los trabajadores que producen los sueros citostáticos en este país es, por supuesto, también una respuesta a ese compromiso que nos enseñó a pensar que las condiciones de vida, las condiciones de trabajo, la importancia del ser humano estaba incluso por encima de todas las necesidades materiales que pudieran tener. La mejoría de estas instalaciones y la búsqueda de espacios han sido pilares del proyecto de vida que fundó Fidel con vistas al bienestar de quienes dedican horas en labores productivas de alta sensibilidad. Fidel es altruismo, Fidel es dedicación, Fidel es verdad. Hoy, niños y jóvenes, hijos de familias de científicos, dedicaron su plan vacacional al cumpleaños del pionero mayor como homenaje a uno de los cubanos que más hizo por la salud de su pueblo. Gisela García Rivero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas noches. El último grupo de atletas de la delegación cubana que participó en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 arribó esta tarde a la patria. Encabezados por Mijaín López e Idalis Ortiz, los antillanos tocaron suelo cubano pasadas las 3 de la tarde, en una fecha especial para nuestro pueblo por coincidir con el aniversario 93 del natalicio del comandante en jefe Fidel Castro. El grupo estuvo compuesto por varios de los campeones de la cita. Los atletas fueron agasajados con la distinción de colectivo de la dignidad, al igual que en los grupos anteriores. La delegación fue recibida por el miembro del Buró Político del partido y secretario general de la Central de Trabajadores de Cuba, Ulises Guilarte de Nacimiento, la miembro del secretariado del Comité Central del partido, Olga Lidia Tapia Iglesias, Suseli Morfa González, miembro del Comité Central del Consejo de Estado y primera secretaria del Comité Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas, y por Carlos Rafael Miranda, miembro del Comité Central del Consejo de Estado y coordinador nacional de los CDR. Esta noche, al concluir el noticiero estelar, se retransmitirá íntegramente el recibimiento de los atletas. Y tras este recibimiento, los cubanos orgullosos con los atletas participantes en los Juegos Panamericanos, el presidente del INDER, Osvaldo Bento Montiller, ofreció declaraciones al periodista Andy José Rivera. Los principales protagonistas, que son nuestros atletas, se entregaron por entero a los escenarios de competencia, pusieron el extra a los campeones, como nos ha enseñado mucho a nuestras glorias deportivas, lucharon hasta el final por tener un desempeño a la altura del momento que vive la patria y lograron los resultados deportivos esperados. Como hemos expresado en otros momentos, aun cuando no se hayan ganado las medallas, también esos que no ganaron sus medallas merecen el más alto de los reconocimientos de todo nuestro pueblo. Los cubanos somos siempre eternos inconformes. Haremos las evaluaciones pertinentes a partir de ahora, como nos ha enseñado el comandante en jefe Fidel, de cada una de las disciplinas deportivas. Tendremos que revisar hasta la última de las estrategias de trabajo y trabajaremos en las proyecciones futuras, ya con los ojos puestos en Tokio 2020, convencidos de que nuestros atletas también se podrán preparar muy bien y se entregarán por entero a las competencias.
Y también el canal Tele Rebelde, el canal de los deportes en Cuba, retransmitirá este recibimiento a la delegación cubana. En cuanto a la Serie Nacional de Béisbol, mañana inician las segundas subseries. Pinar del Río recibe al elenco de Artemisa. Ciego de Ávila viaja a la Isla de la Juventud. En el latinoamericano se enfrentan al equipo de la capital cubana a los Alazanes de Granma. También en el occidente, Mayabeque será home club frente a Cienfuegos. Y Matanzas en el Victoria de Girón frente a Camagüey. En el centro, Santi Espíritus jugará con Guantánamo. En el oriente, Holguín acoge a Villa Clara y el otro líder, Santiago de Cuba, jugará en casa con el actual campeón nacional, Las Tunas. Concluye así esta sección de los deportes en el Estelar. Buenas noches. Y según tengo entendido, concluye también su colaboración con los deportes aquí en el Estelar por el momento. Muchas gracias por su colaboración y feliz retorno. Bien, este noticiero da continuidad a la temática de los uniformes escolares. Hoy conocimos que para los estudiantes de los grados iniciales ya están disponibles para su venta en las 983 tiendas habilitadas en el país. Al igual que la industria, el comercio posee el reto de cara a la población de mantener sus horarios extendidos de servicio y un mayor número de trabajadores en función de que cada estudiante obtenga su uniforme antes del inicio de curso. En esta primera etapa de ventas de uniformes escolares que inició a mediados de julio para grados iniciales, se ha vendido el 41% de esas prendas, afirmó el director general de ventas del Ministerio de Comercio Interior, Francisco Silva. Es importante señalar que es oportuno hacer un llamado a que los padres de aquellos niños y adolescentes que se corresponden con la primera etapa acudan a las tiendas a recibir o a realizar la compra del uniforme, por cuanto de ese comportamiento y del monitoreo que estamos haciendo dependerá las posibilidades de inicio a la segunda etapa. La segunda etapa de venta de uniformes para los estudiantes de los llamados grados continuantes está prevista inicie en la última decena de agosto y se extenderá hasta septiembre. Nosotros hemos hecho también un llamado al comercio y es una prioridad atender cada caso puntualmente, buscar solución a los casos en que no se corresponda a un momento dado la talla con la necesidad del estudiante o de la persona. Se han habilitado también los atelieres en todo el país. También la industria, a pesar de la tardanza con que arribó la materia prima al país, aseguró en su producción la curvatura de tallas demandadas por el Ministerio de Educación, afirma el directivo del MinSIN. La industria ha asegurado el total de la demanda que se realizó por curvatura de talla. En estos momentos el nivel de producción, según la información que tenemos, está en el entorno del 97% de esa demanda y tenemos ya más del 85% en los territorios del país. Se asegura toda esa curvatura de talla que se demandó y se garantiza el 100% de los uniformes para todos los niveles de enseñanza. El comienzo tardío de la comercialización provocó ansiedad en la población que acudió en masas a las tiendas. Aunque hoy el panorama es diferente en muchos lugares, todavía más de la mitad no ha ido a comprar. Los funcionarios insisten no esperar a la segunda etapa porque el número de estudiantes es mayor. Talía González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Hola, ¿qué tal mis amigos? Las condiciones del tiempo siguen iguales, calor y algo que otro chubasco, tormenta eléctrica en horas de la tarde, como ha ocurrido esta tarde. Fundamentalmente, miren, aquí ha estado ocurriendo en el occidente del país, también en la parte oriental y un poco menos hoy en el centro del territorio nacional. Ahora bien, mañana tendremos un día que amanecerá con cielos parcialmente nublados en todo el archipiélago cubano y ya a partir de mediodía puede haber algún chubasco, alguna lluvia en la zona occidental del territorio nacional, fundamentalmente zonas de la costa norte e interior. Y por la tarde, pues nublado con algunos chubascos y tormentas eléctricas a lo largo de la zona interior y sur del país, más aislados para el oriente y algunos en la tarde y hasta el principio de la noche en el occidente y centro, pero fundamentalmente interior y costa norte, un poco diferente a los días anteriores. En cuanto a las temperaturas, pues valores mínimos en la madrugada, 22, 23, 25, llegando hasta 26 en algunas zonas de la costa norte y las máximas de mañana, un día de mucho calor,
temperaturas máximas de 33, 34, 35 grados Celsius, incluso algún valor de 36 pudiera ocurrir en zonas del interior, fundamentalmente del oriente del país, mientras que los vientos serán variables y débiles todo el día, con mar tranquila, excepto poco oleaje en ambas costas orientales, fundamentalmente por la tarde. Y en los próximos días muy poca variación en el tiempo, algún chubasco, alguna tormenta eléctrica en horas de la tarde, y las temperaturas como hasta ahora, 33, 34 y 35 grados Celsius. Así que seguirá el calor. Y esto es todo por hoy en El Tiempo. Hasta mañana y pasen ustedes un día muy feliz. Una excelente noche también para usted, doctor. En otros temas, el movimiento político productivo 90 por 90 es una iniciativa de los campesinos de Villa Clara para potenciar la producción de alimentos, con el propósito este año de que cada miembro entregue 1000 quintales de frutas, viandas, granos y hortalizas. Estos hombres y mujeres se reunieron este 13 de agosto para recordar al hombre que les sirvió de impulso. Hace 3 años aquí surgió una de las iniciativas más interesantes de los campesinos de Villa Clara. Para celebrar las 9 décadas de vida de Fidel, 90 destacados productores de Camajuaní inauguraron el movimiento 90 por 90. Hoy vuelven a su lugar fundacional para recordar cuánto han hecho. Este es un movimiento ya con resultados, un movimiento que está consolidado, un movimiento que solamente no está basado en producir. Todos los actos de este movimiento de acá arrancan con una donación en el infantil. Nosotros regresamos ahora de ahí, donde se hizo una donación a todo el hospital, inclusive se le dio hasta los regalitos a los niños que estaban esperando en consulta ahí. En un día que también sirvió para comprobar la vigencia de las ideas de Fidel, estos campesinos recordaron cómo la ciencia y la tecnología que él tanto defendió forma parte también de sus mejores logros. Nosotros nos estamos vinculando con el INIVI, que prácticamente toda la semilla que se está sembrando en este municipio se está trayendo el INIVI, una semilla certificada. Este movimiento es un movimiento consolidado en producción que para adelante tiene futuro. Como parte de la actividad, jóvenes destacados del territorio recibieron el carnet que los acredita como miembros del Partido Comunista de Cuba. Asimismo, las cooperativas y productores más destacados recibieron un reconocimiento que, para ellos, significa solo un acicate para ir por más. Desde Villa Clara, Junior Sifonte, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El documental Guerrilleras con Fidel, del periodista Wilmer Rodríguez Fernández, se proyectó esta tarde en el Cine La Rampa de la capital. A la presentación asistieron la miembro del Buró Político del partido y secretaria general de la Federación de Mujeres Cubanas, Teresa Amarelle Boué, la vicepresidenta del Consejo de Estado y Contralora General de la República, Gladys Bequerano Portela, entre otras autoridades. El documental, producido por la televisión cubana y la editorial Ocean Sur, testimonia las vivencias de un grupo de mujeres que bajo metralla y en plena Sierra Maestra se ganaron un lugar en el pelotón Mariana Grajales. El comandante para nosotros fue muy grande porque fue quien nos dio la luz, yo digo la luz, pues fue quien nos enseñó a tirar, quien nos enseñó a vivir, a querernos, y nosotros a quererlos a ellos por el respeto y el cariño. Reconoció el valor de nosotros allí. Tan es así que nosotros fuimos su guardia personal en la sierra. Salíamos junto con él, como nos decía, nosotros adelante. Y atrás la gente ya decía, cuando vienen las Marianas, ahí viene Fidel. Fidel confió en la valentía y resistencia de estas marianas y ellas le correspondieron en la primera línea de combate. Ellas desafiaron al ejército constitucional de la República, al ejército republicano de Batista, pero también algunas tendencias machistas que habían en la tropa a la que desde el primer momento se opuso Fidel. Gracias a la exhaustiva investigación, el ritmo del montaje, las imágenes reales de la época y la sensibilidad de los entrevistados, este audiovisual constituye una oportunidad para tocar la historia más allá de la leyenda. Esther Díaz Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas noches. La presentación del libro iconográfico Fidel es un país en la Sala Villena de la UNIAC fue motivo de celebración del cumpleaños 93 del líder histórico de la Revolución Cubana.
La publicación defiende un concepto de cultura, además del valor simbólico y liderazgo del comandante en jefe, según sus autores Saíli Tavares y Jorge Valiente. Aunque estuve cerca de Fidel. Durante la presentación, el presidente honorífico de la UNIAC, Miguel Barnett, y el presidente de esa organización, Luis Morlote, recibieron el sello conmemorativo 60 aniversario de la revista Verde Olivo de manos del director de la editorial, coronel Rigoberto Santiesteban. Deiron Bermúdez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El libro Fidel Castro, un solo camino, una sola línea revolucionaria, selección de discursos históricos de Fidel, fue presentado también este martes en la Sala Che Guevara de esta capital. El texto reúne varios discursos del líder histórico de la Revolución Cubana, comprendidos entre 1968 y 2003. Eugenio Suárez Pérez, director de Asuntos Históricos del Consejo de Estado, destacó que aquí sobresale ante todo la humildad de Fidel y la vigencia de su pensamiento. De Fidel se habla en presente, subrayó. Hay palabras claves que nos llevan a pensarlo mucho: Moncada, Girón, Revolución, entre otras. El prólogo del volumen es del historiador de La Habana, Eusebio Leal. El libro propicia un análisis histórico de la revolución y pone de relieve la fidelidad de su líder indiscutible a los principios enarbolados en 1868. Raúl Nogués, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. También, como homenaje a Fidel, en el día de su cumpleaños, Artex presentó el documental Besado por la Patria en la Feria Nacional de Artesanía Arte en la Rampa. El 30 de julio de 2016, Artex convocó a un grupo de artistas de la plástica que se reunieron en el Centro Cultural El Sauce para la creación de 2 murales como regalo al comandante en jefe en su 90 cumpleaños. La realización de este proyecto quedó recogido en el audiovisual Besado por la Patria, un material que es también el reflejo del sentir de ese grupo de artistas por la figura de Fidel. El material es fabuloso, yo pienso que es una reliquia para la población cubana y celebrarlo hoy es un día grande, donde nació un hombre grande. Es una gran alegría, con gran energía positiva para este pueblo. Me alegro mucho de que este documental se haya podido hacer y que esa figura tan grande sigue igual, tan vigente por muchos años, va a ser así. Con la realización de José Manuel García y Marianela Duflán, el pequeño documental de 20 minutos llega bajo el sello Biz Music como una de las producciones especiales del 2018 y tuvo su presentación en la televisión nacional en el espacio de la Mesa Redonda, pero la disquera y sus protagonistas decidieron que hoy era la fecha ideal para su presentación al público en el contexto de la Feria Arte en la Rampa. Este martes le fue entregada a la Casa Matriz del Fondo Cubano de Bienes Culturales la condición de colectivo distinguido nacional que otorga el Sindicato de Trabajadores de la Cultura. La secretaria general de esa organización, Nereida López, destacó el cumplimiento de los planes previstos por la empresa y el trabajo unido y coherente de quienes allí laboran. En el acto se reconoció además con la medalla Raúl Gómez García a 3 trabajadores del fondo como reconocimiento a sus más de 20 años de quehacer meritorio. Y en estos momentos tiene lugar la inauguración del Festival de Cine Chino en La Habana. Abre la muestra la comedia Familia de Beijing, que junto a una selección de la extensa cinematografía china ocupará los cines La Rampa e Infanta. Hasta el 18 de agosto se extenderá el Festival de Cine Chino en La Habana, que incluye comedias, dramas y el atractivo animado El Rey Mono, el regreso del héroe. Con esta información yo me despido. Tenga usted muy buenas noches. Fue Liet Lorain con las notas culturales. Buenas noches, Liet. Y el 13 de agosto unió para siempre a 2 grandes luchadores del continente. En 1926 nació el comandante en jefe Fidel Castro Ruz. 4 años después, este propio día en Nicaragua, nacía el comandante Tomás Borge Martínez, uno de los fundadores del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Hombres a los que unió las ideas y llegaron a ser grandes amigos. Era el 15 de diciembre del año 2011. El comandante de la revolución, Tomás Borge Martínez, nos recibía en su vivienda en la ciudad de Managua. Desde nuestra llegada, Tomás expresaba el respeto y el cariño infinito que sentía por el comandante en jefe Fidel Castro Ruz. Porque Fidel, te voy a decir, primera vez que lo digo, es como el sol, nada más que sin manchas.
Aquella tarde, Tomás también nos habló de la coincidencia de cumplir años en la misma fecha del nacimiento del comandante en jefe Fidel Castro Ruz. Coincidir fue una casualidad, pues, de haber nacido un 13 de agosto, que para mí es honroso, pero una cuestión absolutamente casual, porque entre Fidel Castro y yo existe la inconmensurable distancia que existe entre Fidel y yo, que soy un modesto y aprendiz de revolucionario. Nos contó de las ocasiones en que él y Fidel estuvieron juntos en la fecha del 13 de agosto. La última vez que yo estuve con Fidel en su cumpleaños, hablamos sobre la confianza en el ser humano. Yo le pregunté en esa ocasión a Fidel, ¿cuál es la virtud que usted más aprecia? Y él me dijo la lealtad. Después agregó la lealtad a los principios, pero también la lealtad, me dijo, en general. Hay que ser leal con los amigos, con los compañeros, con tu pueblo y con tus principios, me dijo Fidel Castro, y eso me quedó grabado para siempre. Borges igualmente rememoró instantes de su conversación con Fidel entre los días 18 y 20 de abril del año 1992. En ese encuentro nació el texto Un grano de maíz. Las palabras de Fidel tienen una enorme actualidad, aunque la haya dicho hace muchos años. Fidel habla siempre para el futuro. Lo que dice Fidel vale para siempre. En este 13 de agosto, en la nueva Nicaragua libre, en Cuba y en el mundo, Fidel y Tomás reciben tributo eterno porque ambos, como aseguran historiadores cubanos y nicaragüenses, son imprescindibles y siguen vivos junto a quienes hacen vigente sus legados. Bernardo Espinosa, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Les recordamos que al finalizar la emisión estelar, el canal Telerebelde transmitirá de manera diferida el acto de recibimiento a la delegación cubana que intervino en los Juegos Panamericanos de Lima 2019. Bueno, y a propósito de la amistad que acabamos de ver en los relatos del compañero Tomás Borges, entre el comandante en jefe y Tomás Borges, finalizamos esta emisión con una versión musicalizada del poema Fidel que escribiera el propio guerrillero nicaragüense, inspirado en el líder histórico de la Revolución Cubana. Entre rayos y luceros y el asombro de la miel, así lo dice la gente, él se llama Fidel. La luz es persistente y él se llama Fidel. Así lo dice la gente, la voz es convincente de este lado de la piel. Algunos son enemigos y muchos son los amigos. Hay ansiedad de jilguero y vocación de corcel, y en ese gran hormiguero él se llama